Paz a vosotros, amados hermanos, que el Señor los bendiga grandemente. Es un gusto poderles saludar en este precioso día. Les saluda su hermana en Cristo, Mercy Barrios, desde el país de Guatemala. Es un privilegio nuevamente poder, a través de esta plataforma, entrar en la meditación de la palabra de nuestro Dios. Y pues como es de nuestro conocimiento, hemos tenido temas muy hermosos y se están tratando temas, ¿verdad?, sobre un líder tan ejemplar y tan importante, quien es Nehemías. Y nuestro eslogan se titula Aprendiendo de Nehemías, ¿verdad? Entonces, para hoy, viernes con fecha 24, tenemos este hermoso tema titulado Viviendo el primer avivamiento. Ese es el tema en el cual nosotros nos vamos a enfocar en este precioso día. Pero antes le invito a que podamos elevar una oración y pedir así la dirección a nuestro Padre Celestial. Bendito y bondadoso Padre, tú que moras en las alturas de los cielos, santificado y glorificado sea tu bendito nombre. En esta preciosa hora, Señor, agradecidos contigo por tu divino amor, por tu misericordia, Señor, que nos regalas día con día. Y suplicándote el perdón por nuestras faltas, Señor, somos seres humanos y fallamos a cada instante. Tú sabes y conoces que nuestro anhelo y deseo siempre es hacer tu divina voluntad, Señor. Ahora, Padre Celestial, aquí juntamente con tus hijos oyentes, Señor, vamos a estudiar una meditación más, una palabra más, Señor, una reflexión más para nuestra vida. Pero no sin antes, Señor, suplicarte y pedirte la dirección de tu Santo Espíritu para que seas tú el que hables a través de esta sierva, Señor, y me uses como un portavoz de tu palabra. Yo me hago a un lado para que tú seas glorificado, Señor, en todo. Te pido una especial bendición por tus hijos que escuchan tu palabra, para que tú los llenes de esa sabiduría también, de ese entendimiento, que ellos puedan llenarse a través de tu palabra, Señor, y podamos salir todos edificados, Señor, a través de ella, y podamos aprender de estos temas tan hermosos e importantes que estamos analizando, Señor, de aquellos siervos del ayer. En el nombre precioso y santo de Jesús, tu Hijo muy amado, te lo suplicamos para honra y gloria de tu nombre. Amén. Bien, mis amados hermanos, pues como les decía, el título de nuestro tema es Viviendo el primer avivamiento, y que vamos a analizar sobre este tema. Y nuestro tema está basado en los capítulos 7 y 8 de Nehemías, ¿verdad? Que son dos capítulos tan hermosos en los cuales podemos aprender mucho, ¿verdad? Es una gran enseñanza que Nehemías y Esdras también nos dan, ¿verdad?, cada uno de nosotros, y podamos aprender de ellos a liderar, ¿verdad? Cómo ser ejemplo, cómo reanimar primeramente nuestra vida, cómo reanimar también a los demás, ¿verdad? Especialmente si tenemos un cargo en la iglesia. Entonces, hermanos, el objetivo de estudiar ese tema es para que rectifiquemos o rectificar que la meta de todo siervo o líder es promover que aquellos que sirven y buscan a Dios de todo corazón y están dispuestos a hacer su voluntad, lo hagan por iniciativa propia, apoyándose y basados solamente en las Escrituras, y así de esa manera poder lograr un avivamiento en su vida espiritual. Entonces, amados hermanos, en el libro de Nehemías se halla un registro del primer avivamiento, ¿verdad?, que se registra en esta historia. Y debemos notar, hermanos, que en este tiempo había un vacío espiritual en la ciudad y en el pueblo. Y entonces el proyecto de reconstrucción del pueblo había terminado en aquel tiempo, ¿verdad?, de Nehemías. Lo podemos ver aquí en el capítulo 7. Y dice que el pueblo se había mudado a sus propios hogares, a sus moradas, según el capítulo 7. Y aquí en este capítulo 7 es un capítulo muy detallado, ¿verdad?, y se relaciona con la organización del pueblo, ¿verdad? Es donde empieza Nehemías a organizar el pueblo. Y después, ahora de que está bien organizado y bien definido y bien gobernado, entonces vemos que Nehemías empieza a
a unir a todo el pueblo. En el verso 5 dice Nehemías que Dios puso en su corazón de reunir a todos los nobles del pueblo para ser reconocidos por su trabajo en la reconstrucción. Y junto a los principales magistrados y el pueblo, para que fuesen empadronados, los juntó para que fuesen empadronados por el orden de su linaje. Y en esta lista, hermanos, de todas las familias, que eran como de 40 familias, Nehemías lo que hace aquí es reconocer el trabajo de todos, ¿verdad? Y esto es lo que a mí me llama bastante la atención en este capítulo, ¿verdad? Él reconoce el trabajo de todas las familias y es por eso de que aquí vemos, ¿verdad? Relatado todas las familias que no cabe duda trabajaron para la reconstrucción de los muros de la ciudad. Y lo que Nehemías quiere aquí es reconocer el trabajo de todos. Y de esa manera empezar a provocar un avivamiento espiritual en la vida de estas familias. Y amados hermanos, este es un gran ejemplo que nos da Nehemías, de poder reconocer el trabajo de todos en la obra de Dios. Y es lo que debemos hacer en nuestra organización. Y ojalá pudiéramos hacerlo constantemente en nuestra iglesia local o quizás con hermanos con quienes nos relacionamos, ¿verdad? Incluso en la distancia. Hoy trabajamos en redes sociales y nos toca animar a nuestros hermanos, ¿verdad? O nos toca animarnos unos con otros en la obra del Señor. Algunos hermanos lideramos en algún departamento, ya sea de jóvenes, de niños, de la femenil o de evangelismo, o no importa el cargo que tengamos, ¿verdad? Tengamos algún cargo alto, pero nos toca el trabajo de reconocer a todos los hermanos, no importando el número, reconocer el trabajo que hacen todos los hermanos, no importando el número, amados hermanos. Y aquí en el verso 7 del capítulo 7 podemos ver una lista larga. En ese capítulo podemos ver una lista larga de estas familias, pero también hay unos que son poquitos, ¿verdad? Hay familias grandes y hay familias que son poquitos. Y la más pequeña es de 42. La más grande casi le llega a 4,000. Y podríamos pensar, hermanos, que esos son más importantes que los poquitos. Pero no es así. Aquí todos son tomados en cuenta. Aquí Nehemías a todos los toma en cuenta por igual. Entonces no tiene nada que ver el número. No debemos de dejar de reconocer el trabajo de todos. Y esto, hermanos, lo podemos poner de ejemplo en nuestro hogar, ¿verdad? Si reconocemos solo a uno y a otro, no, en algún momento puede haber algún resentimiento, ¿verdad? Entonces, y por eso es importante que reconozcamos a todos por igual. Entonces, en este capítulo, hermanos, podemos ver que se dieron a la tarea de reconocer a cada uno. En las cosas de Dios, hermanos, todos somos importantes. No es cuestión de números, ¿verdad? El Señor no está viendo el número, la cantidad, ¿verdad? Todos tenemos el mismo valor. Y en una iglesia, hermanos, todos debemos de poner nuestros dones y talentos al servicio del Señor. Todo lo que hagamos, recordemos que el Señor nos lo va a recompensar. El Señor no olvida nada. Y puede ser, hermanos, que quizás por allí alguno de nuestros hermanos pueda reconocer, ¿verdad?, nuestro trabajo que hagamos. Porque podríamos decir, nosotros vamos a reconocer el trabajo de los demás y nosotros qué. Pero siempre va a haber alguien que va a reconocer nuestro trabajo. Y pues eso no es lo más importante. Lo más importante es que estemos dispuestos a trabajar en la obra del Señor, ¿verdad? Siendo ejemplos, ¿verdad? No importando el cargo que tengamos. Y lo más importante, hermanos, es que no exista orgullo en nuestra vida, ¿verdad? Que nos sintamos más que otros, porque eso es lo que debemos de tener cuidado, porque no queremos que se nos suba el orgullo a la cabeza, reconociendo que la obra no es nuestra, la obra es de Dios, y Él es el quien da los dones a cada uno de nosotros, ¿verdad?
Entonces, el ser líderes no nos da la licencia, no nos da el pasaporte de poder nosotros sentirnos más que otros, o presionar o oprimir a otros. No, al contrario, nosotros vamos a ser el ejemplo como lo hizo Nehemías, ¿verdad? Entonces es importante que veamos aquí cómo Nehemías resalta, ¿verdad?, las familias, cada uno por nombre. Los podemos leer, que por el tiempo no puedo leerlo todo. Pero en el verso 61 de este capítulo 7 también hay algo que me llama la atención, hermanos. Y veamos lo que dice en el verso 61. Dice, y estos son los que subieron de Telmalá, Tel Arsa, Cherub, Adom e Immer, los cuales dice que no pudieron mostrar la casa de sus padres ni su linaje si eran de Israel. Estos personajes dice que también estaban ahí, pero cuando hubo conteo dice que no pudieron indicar su casa paterna ni su linaje si eran del pueblo de Israel o no. Entonces veamos que aquí es un dato importante, ¿verdad?, que quiero resaltar y dar a conocer, de que pueden existir personas infiltradas también, ¿verdad?, aparentando ser siervos del Señor. Y esto pasó con esos varones, ¿verdad?, que ellos se hacían pasar por siervos del Señor porque estaban allí también trabajando. ¿Cuáles eran sus intenciones? Dios lo sabe. Entonces, amados hermanos, ellos dicen que buscaron su genealogía y no se halló. ¿Y qué pasó? Porque dice que dentro de ellos habían unos que se decían ser sacerdotes, ¿verdad?, como quien dice pastores de la iglesia. Pero cuando se empezaron a buscar su registro genealógico, dice que no se halló nada y fueron echados del sacerdocio. Entonces, podemos ver esto, amados hermanos, que puede pasar. Se buscó el registro de ellos y no existía. Estos eran unos pseudo sacerdotes y fueron echados y excluidos, dice, del sacerdocio por impuros. Y eso lo podemos ver en el verso 67. Entonces, también es importante, ¿verdad?, que veamos, seamos sabios en ese aspecto, ¿verdad? Porque siempre hay personas infiltradas en el pueblo de Dios que quieran hacerse pasar, ¿verdad?, por personas que están entregadas al Señor y quizás tienen otras intenciones. Entonces, amados hermanos, este era un punto que quería resaltar. Ahora veamos en el verso 66 de este mismo capítulo 7, que dice: la congregación toda junta eran de 42,360, sin su siervo, dice, que eran 7,337. Lo voy a leer de nuevo. La congregación toda junta era de 42,360. Y sus siervos y siervas, que eran 7,337. Y entre ellos habían, dice, 245 cantores y cantoras. Ahora veamos aquí algo importante. Que aquí ya no eran contados solo por familias, sino era un solo cuerpo, ¿verdad? Como aquí ya los unió Nehemías, una sola congregación. Y aquí hay algo importante que nosotros podemos sacar, ¿verdad? Es una enseñanza. Que en la iglesia, hermanos, puede haber varias familias, ¿verdad? Porque la iglesia está compuesta por varias familias. Pero en Cristo ya no somos divididos por familias, ¿verdad?, sino que ya somos una sola iglesia, un solo cuerpo en Cristo Jesús. Entonces, muchas veces puede estar distribuido también por distritos, ¿verdad? Pero todos somos un solo cuerpo. Incluso hay países, ¿verdad?, donde existen hermanos en la fe. Pero cuando somos en Cristo Jesús, estamos unidos, nos hace un solo cuerpo. No somos una iglesia dividida. Es por eso, amados hermanos, que debemos de trabajar en unidad, unidos sin hacer acepción alguna con nuestros hermanos, para que podamos ser una sola congregación y un solo cuerpo en Cristo, con diferente don, dice una alabanza, ¿verdad?
uno se ayuda al otro. Entonces, qué bonito es cuando nos ayudamos unos con otros. Somos un solo cuerpo en Cristo Jesús. Y debemos de amarnos así como Cristo amó a su pueblo, a su iglesia. En Romanos capítulo 12 y su verso 5 dice, así muchos somos un cuerpo en Cristo. Así que muchos somos un cuerpo en Cristo, más todos los miembros todos somos miembros los unos de los otros. Entonces ya nos convertimos en un solo cuerpo, ¿verdad? Y somos miembros unos de los otros. Y es donde nos formamos el cuerpo de Cristo. Entonces este capítulo, eso es lo que nos enseña, ¿verdad? Que trabajemos en unidad, a que valoremos el trabajo de todos nuestros hermanos. Especialmente si tenemos un cargo, estamos como líderes, ¿verdad? En algún departamento, o a cualquier cargo que tengamos que el Señor nos ha concedido, debemos de ser humildes, ¿verdad? Y sobre todo ser ejemplo y animar a la iglesia, animar a los que están a nuestro cargo para que busquen y sirvan al Señor, como lo vamos a ver en el capítulo 8, ¿verdad? Porque aquí donde también en el capítulo 8 vamos a aprender también algo muy importante, amados hermanos. Y veamos que Nehemías sentía ese vacío espiritual todavía en el pueblo. Y de todo esto emerge una verdad intemporal. No es suficiente tener una superestructura bien hecha si adentro hay poca vida o no la hay, ¿verdad? Porque ya todo estaba construido. Pero ¿cómo estaba adentro? ¿Cómo estaban las vidas por dentro? ¿Y cuán real es esto en la iglesia, amados hermanos? Todos nosotros hemos visto bellas estructuras, quizás una maquinaria bien organizada, bien aceitada, pero luego nos hemos dado cuenta de que eso no lo es todo. Es por eso que como líderes debemos tomar nota sobre esta enseñanza en el capítulo 8. Los edificios satisfactorios y la operación bien organizada son esenciales, hermanos. Pero tener a su gente bien agrupada, protegida y bien relacionada entre sí es igualmente vital, ¿verdad? Como lo veíamos en el capítulo 7. Tiene que estar unida entre sí, ser un solo cuerpo para que pueda trabajar y funcionar bien. Los muros hay que construirlos, pero un líder efectivo y verdadero debe de asegurarse de que lo que sucede adentro también sea real y no solamente una apariencia, ¿verdad? Y ocurrieron 3 cosas en tiempo de Nehemías para asegurar que a los muros se le diera el uso adecuado. Y número 1, nuevo personal. Él organizó el personal, ¿verdad? Y puso nuevo personal. Evidentemente, tanto el Señor como Nehemías sabían que Esdras también era importante ahí, ¿verdad? Y haría un buen trabajo. Y sería uno de los trabajos más importantes. Y en lo que se refiere a mantener las cosas en marcha dentro del muro. Entonces, ese es el primer punto, ¿verdad?, que podemos ver. El segundo es que él estableció la verdad, ¿verdad? Nehemías estableció la verdad. Las escrituras se proclamaban abiertas y osadamente, ¿verdad? A menudo cuando se presenta el éxito, hermanos, bien sea en los negocios, en la iglesia, hay una tendencia de operar con el combustible de las emociones, el entusiasmo, los buenos sentimientos, en vez de utilizar el combustible auténtico que es la verdad establecida de la palabra de Dios. En primer lugar hubo la lectura de la palabra de Dios. Es así como comienza la exposición, no con la opinión de hombres, sino con la verdad de Dios. Y podemos ver que en segundo lugar hubo un obvio respeto hacia la verdad. El pueblo oyó atentamente. En tercer lugar, hermanos, se explicó la verdad para que todos la oyeran y la entendieran. Ahora veamos el tercer punto, fue distinguir entre los medios y el fin. En la distinción entre lo que hay que hacer de inmediato y lo que viene como resultado a largo plazo. Nehemías había sido escogido esencialmente para hacer un trabajo a corto plazo. Un proyecto que era como un medio para llegar a un fin, ¿verdad? Rápidamente.
y no un trabajo amplio quizás, ¿verdad? Y final. Entonces, Nehemías hizo previsiones para llevar a término el plan completo de Dios. Sabiamente dice que él evitó la mentalidad, primero que nada, esa mentalidad cerrada. No acarició la opinión hinchada del proyecto, ¿verdad? O sea que en él no existió orgullo. Para él, la muralla, hermanos, le ofrecía al pueblo un ambiente útil y provechoso para las experiencias del avivamiento que tendrían dimensiones eternas. Si usted piensa en las características que el liderato de Nehemías manifestó en este capítulo, hallará, hermano, de que en todo él se ha tratado un solo tema, y es la abnegación, ¿verdad? La abnegación que hubo en Nehemías para trabajar. Nehemías, sin preocuparse de que su nombre apareciera luminoso, ¿verdad? O que se fuera resaltado, se colocó a un lado y él fortaleció el proyecto total con nuevos refuerzos. ¿De qué manera? Poniendo a personas como Esdras, que era uno de los importantes ahí, que era excelente en el manejo de las escrituras, porque él era, dice, sacerdote y era escriba, ¿verdad? Él escribía la ley de Dios. Entonces, amados hermanos, en el capítulo 8 de Nehemías dice que el pueblo dice que se juntó como un solo hombre, ¿verdad? Aquí ya no está por familias, aquí ya no se ha organizado así, o ya no lo están tomando en cuenta por familias, de verdad. Pues ya Nehemías ya había hecho el trabajo de poder dar a conocer a cada familia, pero ahorita ya aquí era importante que fuera como un solo hombre, un solo cuerpo, ¿verdad? Y dice que el pueblo se juntó como un solo cuerpo y le dijeron a Esdras, el escriba, que trajera el libro de la ley, que trajese el libro de la ley. Ellos mismos lo pidieron. Y mientras Esdras hizo ese trabajo, Nehemías dice que permaneció entre el pueblo aplicándose la verdad que estaba siendo proclamada. Para él no fue ningún problema el hecho de apartarse hacia un lado y permitir que su proyecto del muro fuera quizás pasado por alto, por cuanto se estaba produciendo una actividad más significativa entre el pueblo, y era la lectura de la ley, ¿verdad? La lectura de la palabra de Dios. Vimos en el capítulo 7 que ya todo estaba listo y organizado. La muralla está lista, pero la muralla no era el fin en sí mismo. Sirve de protección porque sí, sirve, ¿verdad? Pero ¿cuál era lo más importante? Era ver el área espiritual. En el Salmo 127 dice, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. O sea, ¿verdad? Que si Jehová no es el que edifica en la vida espiritual primero que nada, entonces, en vano, ¿verdad? Estaríamos trabajando. Entonces, amados hermanos, faltaba algo tan importante, y era la restauración espiritual, ¿verdad? De cada uno de esos varones, de este pueblo, de estas familias. Faltaba la restauración espiritual porque todos los muros, la muralla ya estaba reconstruida. Entonces, hermanos, imagine usted su casa que está muy linda por fuera, ¿verdad? Pero si por dentro quizás sea un desastre, está llena de polilla. Entonces, no, hermanos, es algo importante que lo que se ve bien afuera también debe estar por dentro, ¿verdad? O quizás podemos estar muy bien arreglados, pero ¿cómo está nuestro interior? ¿Cómo está nuestro corazón? ¿Cómo está lo de adentro, amados hermanos? Entonces así estaba la ciudad de Jerusalén. Entonces podemos ahí ver pues de que el pueblo se juntó como un solo cuerpo, un solo hombre, dice, y pidieron, ¿verdad?, que les leyeran la ley de Moisés, que trajesen el libro de la ley de Moisés, la cual Dios le dio a Israel en aquel tiempo que había sido también rescatado de la esclavitud de Egipto. Entonces el sacerdote, aquí importante, ¿verdad?, que era en este momento, era importante en este capítulo, era Esdras, ¿verdad? Este sacerdote sí era legítimo, ¿verdad? No como aquellos que solo se hacían pasar. Este sacerdote era legítimo, era Esdras, trajo esa ley
ante el pueblo, delante de la congregación. En ese tiempo dice que era muy diferente a lo actual para llevar a cabo un culto, porque ya era momento de llevar a cabo un culto, ¿verdad? Ese culto que se haría junto a todo el pueblo. Y pues en esos tiempos la familia dice que no tenían Biblias como ahora la tenemos, ¿verdad? Era muy, muy difícil obtener algunas copias. Solamente los ricos dice que podían obtener algunas copias, porque también habían pocos escritos. Entonces, ahora tenemos una gran ventaja, amados hermanos, en nuestro tiempo. Cada uno posee una Biblia, ya sea física o electrónica. Esa ley la tenemos todos al alcance de nuestras manos. Y veamos, amados hermanos, que dice que Esdras entonces, en el verso 2 podemos ver que dice que Esdras entonces trajo la ley, ¿verdad? Y todos dice que estaban atentos. Ya me imagino que todos estaban hambrientos de escuchar la palabra de Dios. Mujeres, niños y todos los que podían entender estaban ahí atentos para escuchar la ley. Y en el verso 3 dice que el libro se leyó delante de la plaza de todo desde el alba hasta el mediodía. Veamos aquí algo tan importante. El libro dice que de la ley se leyó en la plaza, ¿verdad? Ahí donde ellos estaban. Desde el mediodía, más o menos eran, o sea, desde la mañana, desde el alba, dice aquí, hasta el mediodía. Más o menos yo calculo que cuando es el alba ya está esclareciendo, como a las 5 o 6 de la mañana. Ay, desde ahí se empezó a leer la ley, hasta dice el mediodía. Y era solamente lectura de la ley, porque en ese momento ahí no había, como ahora pasa muchas veces en nuestra iglesia, ¿verdad? Que hay dinámicas, hay juegos, hay esgrimas bíblicos, hay cantos. No, ahí era solamente la lectura de la palabra de Dios, la ley. Y es posible que quizás no había ni comodidad, ¿verdad? No habían bancas como ahora tenemos en nuestra congregación. No había aire acondicionado. No había aire acondicionado, nada de eso había. Ahí sí se veía el interés que tenía el pueblo por escuchar la ley de Dios. El pueblo estaba conmovido por la ley, hermanos. Que le ponían todo, dice, el sentido de lo que es el sentido, ¿verdad? A la palabra de Dios. A modo de que se entendiera, dice, la lectura. Nehemías y el sacerdote Esdras y los levitas dijeron a todo el pueblo: día santo es a nuestro Señor. Ese día era el día santo del Señor, un día especial, ¿verdad? Y le decían ellos, ¿verdad? Estos líderes, Nehemías, Esdras, los levitas, le decían al pueblo: hoy es un día santo para el Señor. No estén tristes, porque el gozo del Señor, decía, es nuestra fortaleza. Porque no cabe duda que el pueblo empezó a llorar de la emoción o de oír la palabra, ¿verdad? De oír la ley, ¿verdad? Entonces, no cabe duda que lloraban. Pero entonces ellos le decían: no lloren, no estén tristes, porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza, decían. Estos líderes, hermanos, animaban al pueblo para que sintieran el avivamiento que Dios les estaba dando, ¿verdad? La alegría del Señor que se vive en su día santo es nuestro refugio, hermanos. Hoy en los días sábados nos sentimos muy alegres. Es nuestro refugio, es un día de solaz, ¿verdad? Es nuestra fortaleza. Es por eso que en el día santo se celebra con la enseñanza comunitaria de la palabra de Dios. Entonces, qué hermoso, amados hermanos, cuando hay un avivamiento en nuestra vida. Después del quebrantamiento, ¿verdad? Después de la aflicción, después de cuántas cosas, llega ese avivamiento. Pero qué hermoso cuando llega alguien que lo motiva y lo reanima a uno para continuar, para buscar ese avivamiento en nuestra vida. Y podemos ver más adelante que este pueblo puso en práctica lo que había escuchado de la ley. En el verso 13 dice que el día siguiente se juntaron los príncipes de la familia y todo el pueblo y sacerdotes y levitas, dice, y Esdras y el escriba,
para entender, dice, las palabras de la ley. Al otro día seguían ellos, ¿verdad? Los líderes, entendiendo y escuchando la palabra de Dios, la palabra de la ley. Y dice que hallaron escrito en la ley que Jehová había mandado por Moisés, que habitasen los hijos de Israel en cabañas, en la solemnidad del mes séptimo. Eso encontraron ellos ahí. Y lo hicieron saber a todas las ciudades y a Jerusalén. Y dice que después todo el pueblo lo hicieron cabañas cada uno sobre su terrado y sus patios. Eso lo dice el verso 16 del capítulo 8. Y entonces en el verso 18 dice que y leyó Esdras el libro de la ley de Dios cada día, desde el primer día, dice, hasta el postrero, por 7 días. Entonces veamos, amados hermanos, que este capítulo es tan hermoso, ¿verdad? Cómo el pueblo se conmovió, ¿verdad? En ese tiempo que era leída la ley, dice que hasta le hicieron como un púlpito, pues prácticamente antes no habían púlpitos como los que vemos ahora en nuestra congregación. Dice que le hicieron un púlpito, pero más bien eran como, nada más, eran unas tarimas. Según dice que nada más eran unas tarimas donde estaba Esdras junto a los demás que estaban a su alrededor, ¿verdad? Porque dice que junto a él, dice en el verso 4, que estaban Matitías y Sema y Anías y Urías y Elías y Masías. Y a su mano derecha, dice, estaban a su mano derecha, y a su mano izquierda estaba Pedaía, Misael, Malchías, Jasum y Jasbadana, Zacharías y Mesuyam. Entonces le hicieron esa como tarima, ¿verdad? Para estar en alto y poder dar a conocer la ley, para poder estar en ese culto, ¿verdad? Y fue donde el pueblo sintió un gran regocijo, un gran avivamiento dentro de ellos. Y dice el verso 6 que bendijo Esdras a Jehová, porque era un Dios grande, o sea, bendijo, o sea, que oró, él se arrodilló ante Jehová, dice, ¿verdad? Porque es un Dios grande. Y también dice que todo el pueblo respondió, amén, amén, alzando sus manos y humillaronse, dice, y adoraron a Jehová, inclinándose a tierra. Entonces, qué hermoso, ¿verdad? Qué avivamiento sintieron ellos, sintió el pueblo en ese tiempo. Y hoy es tiempo que nosotros también nos motivemos, amados hermanos. Porque el avivamiento, hermanos, comienza en nosotros, cuando buscamos la presencia de Dios. Con un corazón quebrantado, un corazón arrepentido, con el anhelo de la obediencia a nuestro Dios. Nehemías, amados hermanos, simplemente era un copero, ¿verdad? Era un copero, pero él estuvo dispuesto a poder motivar a este pueblo, ¿verdad? Motivar al pueblo para que se vivieran ese avivamiento. Entonces, primero tenemos que motivarnos nosotros, ¿verdad? Buscar el rostro de Dios. Comienza en nosotros ese avivamiento. Que haya un arrepentimiento si aún nosotros estamos decaídos, amados hermanos, ¿verdad? Si aún nosotros nos hace falta ese avivamiento. Vemos que Nehemías se acerca al Señor en oración. Incluso él se incluye, ¿verdad?, con el pueblo de Israel y dice que hemos pecado, Señor. Entonces Nehemías responde en oración de arrepentimiento en favor de la nación. Le pide perdón a Dios por sus pecados cometidos, por los de él y por los del pueblo de Israel. Es importante, hermanos, saber que el verdadero arrepentimiento es más que pedir perdón. Es alejarnos del mal, cambiar nuestra conducta. Así las puertas del cielo, ¿verdad?, están abiertas. Y podemos recibir ese avivamiento de parte del Señor a través de su palabra. Pero tenemos que venir con un corazón contrito y humillado. Con un corazón, una vida quebrantada y con arrepentimiento.
Porque el arrepentimiento, hermanos, es alejarnos del mal. Y debe de haber un cambio de conducta en nosotros. El arrepentimiento, el avivamiento, hermanos, comienza cuando regresamos a la verdad de Dios en obediencia. Si quizás nosotros nos hemos alejado del Señor, tomemos fuerzas, ¿verdad? Y que exista ese avivamiento en nosotros, regresemos a la verdad de Dios en obediencia. Entonces, después de quebrantarse y arrepentirse ante Dios, vemos que Nehemías cita la palabra de Moisés, ¿verdad? Y habló con una promesa de restauración. Después de un arrepentimiento, genuino por supuesto, y con obediencia a Dios. El arrepentimiento, hermano, nos guía a la verdad, esa fuente de verdad que es la palabra de Dios. Y caminar en obediencia a la palabra de Dios nos guía a un avivamiento también, ¿verdad? Porque la palabra de Dios es como una lámpara que nos guía en nuestro camino. Para concluir, amados hermanos, Jeremías 29, 12 al 13 dice: me invocaréis y vendréis a rogarme y yo os escucharé. Me buscaréis y me encontraréis cuando me busquéis de todo vuestro corazón. Le vamos a hallar, amados hermanos, y va a existir un avivamiento en nosotros cuando le busquemos con todo nuestro corazón. Y si nosotros tenemos ese avivamiento como líderes, amados hermanos, nos corresponde también animar a los que están a nuestro cargo, a los que están a nuestro alrededor, especialmente, hermanos, a nuestra familia. Quizás podríamos pensar: yo no tengo ningún cargo en la iglesia, pero sí tiene. Usted es un líder de su hogar. Nos corresponde a reanimar a nuestros hijos, a nuestro esposo, a su esposa, ¿verdad? Para buscar nuevamente al Señor. Si quizás ese anhelo, ese deseo se ha quitado, vengamos en oración al Señor, pidámosle perdón por nuestros pecados y Él nos va a dar ese avivamiento nuevamente, va a reavivar el fuego dentro de nosotros para que nuevamente le busquemos, hermanos. Entonces, demos inicio por nosotros mismos y nuevamente les invito también para que nosotros podamos animar a los demás, especialmente si tenemos un cargo, ¿verdad? Porque tener iniciativa propia es importante, ¿verdad? Y tenemos que insistir a otros que también busquen al Señor, ¿verdad? Con una decisión propia. Entonces tenemos que animar a los demás, a la comunidad, a nuestros hermanos, a que puedan servir al Señor por voluntad propia, por iniciativa propia, hermanos. Entonces, eso es el consejo de este día, hermanos, para todos nosotros. Quizás hay mucho más que enfocar, es muchísimo, pero podemos cada uno analizar en estos capítulos que pudimos resumir en este precioso día. Que el Señor bendiga su palabra en el corazón de cada uno de ustedes y vamos a hacer una oración. Bendito Padre, te agradecemos, Señor eterno, por este momento de reflexión de tu palabra. ¿Cuánto nos falta, Señor? Quizás nos hace falta muchísimo para poder llegar a la estatura de este varón, Señor eterno. Pero con tu ayuda podemos lograrlo, Padre Celestial, de poder liderar a tu pueblo, poder liderar a nuestra familia, Señor, poder ser ejemplo. Hoy hemos aprendido de este varón Nehemías, Señor eterno, con esa decisión que él tomó de poder reconstruir los muros, Padre Santo. Quizás, Señor eterno, hay un ser querido, quizás hay un hermano en la fe que quizás está destruido espiritualmente, Señor. Úsanos para poder ir a restaurar esas almas, Señor, para poder reconstruir esos muros, especialmente lo de adentro, Señor eterno, ese corazón, Padre Celestial. Sé de que tú has de ayudarnos y quizás somos nosotros los que nos estamos muriendo espiritualmente, Señor. Te pedimos que avives ese fuego dentro de nosotros
y te podamos buscar con más deseo, con más anhelo, Padre Santo. Gracias, Señor, por esta palabra. Te damos, Señor, y para lo que pueda ser de bendición a nuestra vida y tú nos ayudes para poder mejorar en cada área, Padre Santo. Perdona mis faltas, Señor. Son favores que te suplico en el nombre precioso y santo de Cristo Jesús. Amén. Paz a vosotros, amados hermanos.